Les bendigo en esta noche y doy gracias a Dios por verle a cada uno de ustedes. Hermanos amados, eh, quiero, quiero empezar esta noche una serie de enseñanzas que tal vez nos va a llevar un par de domingos, pero creo que es sumamente necesario en toda esta etapa que estamos viviendo, estos cambios que nosotros estamos haciendo y que estamos muy contentos por lo que Dios nos está mostrando. Creemos de que Creemos que el camino que Dios nos está mostrando es un camino donde podemos tener la gran oportunidad de presentar a Jesucristo como el Señor de las vidas de las personas. Hermanos, hoy hablaba con mi esposa, tuvimos como una hora y media más o menos hablando, eh, hasta que llegaron un par y nos quitaron el mate y todo lo demás, pero bueno. Eh, pero estábamos y hablábamos y decíamos, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que viene saliendo de la cuarentena. Cuando hoy veíamos y ayer veía el informe del gobierno en donde nos autorizaban ya el 70% del aforo de la capacidad de la iglesia, dijimos Dios está obrando, Dios está manifestando su poder y Dios nos está permitiendo de alguna manera paulatinamente tal vez volver, tal vez volver otra vez a que los templos se abran al 100%. Pero esto nos traía una pregunta y nos traía una confirmación y la confirmación es esta. No es la misma iglesia esta que nosotros de la cual estamos saliendo que la iglesia que estaba antes de la cuarentena. Venimos saliendo como el pueblo de Israel cuando viene saliendo del desierto y tiene que prepararse para enfrentar una nueva temporada con su territorio, ya lo que Dios le había prometido. Entonces ellos, toda la generación pasada, tuvo que quedarse en el desierto porque una nueva generación se empezó a levantar. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a ver que sí es cierto, que una nueva generación se tiene que levantar. Una generación que esté dispuesta a capacitarse, una generación que esté dispuesta a cambiar, a modificar toda su estructura si hace falta, no el fundamento, pero sí la estructura, para poder cumplir con el gran propósito que Dios tiene para con su pueblo. Y cuando nosotros vemos esto y empezamos a ver y empezamos a ser capacitados, empezamos a aprender cosas que realmente tenemos que tener en cuenta. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es hacernos los sordos. Lo peor que puede pasarle a una iglesia es querer volver atrás, querer volver al tiempo pasado, como el pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés, pero ¿por qué nos trajiste al desierto si allá en Egipto nosotros comíamos cebolla y nosotros la pasábamos bien? Pero se olvidaban de que le estaban latigando la espalda todos los días para que pudieran hacer ladrillos. Cuando tomamos esta posición de querer volver atrás, pero la iglesia antes hacía, es la iglesia de antes de la cuarentena, no es la iglesia de hoy. Y la iglesia de hoy tiene que sufrir esa modificación. Uno de los datos que nos decían los otros días, el día lunes, cuando fuimos a Allen a capacitarnos, fue de que de aquí el año 2025 el 30 se iba a triplicar, no el 30, se iba a triplicar todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación. Triplicar los medios de comunicación. El mundo se está preparando para eso. Y la iglesia también tiene que prepararse para eso. Ahora, ¿por qué quiero hablar de los filtros? Porque creo que si nosotros como cristianos no aprendemos a tener filtros, si nosotros como iglesia no tenemos filtros, nos vamos a equivocar otra vez y vamos otra vez a volver a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Una iglesia aburguesada, una iglesia que se acomodó, una iglesia que tiene todas las bendiciones del cielo, pero no hace nada. Una iglesia que no avanza con el Evangelio del Señor Jesucristo. Una iglesia que se ha conformado básicamente porque Dios lo ha bendecido. Y es muy fácil volver a sentarnos nosotros en el sillón de la burguesía. Nos es más cómodo eso. Pero Dios está requiriendo que en este tiempo nosotros aprendamos a vivir una vida cristiana totalmente distinta a la que nosotros vivíamos antes. Por eso sopórtenme.
durante estos domingos que vienen, para poder enseñarles a ustedes que si vamos a enfrentar una nueva etapa, tenemos que enfrentarlo sabiendo que tenemos que empezar a colocar filtros sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué es un filtro de vida? Porque ustedes estarán preguntando, pero pastor, ¿qué es un filtro de vida? Bueno, un filtro de vida es un proceso, amados hermanos, que tenemos que nosotros pasar antes de tomar decisiones. Estaba pensando en estos tiempos, dije, ¿por qué hay personas, por qué hay no solamente personas que no son cristianas, sino también cristianos? ¿Por qué hay personas que toman decisiones y siempre toman buenas decisiones? No se equivocan, no se equivocan. Pero sin embargo hay otras personas que no son cristianas y también que son cristianas, personas que toman todas las decisiones que toman son malas. Y lo encontramos una y otra vez. Che, ¿cómo te va? Mal. Pero hermano, ¿no estás confiando en el Señor? Sí, estoy confiando en el Señor, pero todas las cosas, todas las decisiones que yo tomo las salen pésimas. Y ustedes se ríen, pero es una gran verdad. Entonces, ¿por qué hay personas que cada vez que toman decisiones, y por qué hay cristianos que cada vez que toman decisiones, todas las decisiones que toman son buenas? Bueno, creo que fundamentalmente la respuesta es que estas personas tienen buenos filtros de vida. Porque cuando nosotros tenemos buenos filtros de vida, como es un proceso, ese proceso me lleva a tomar buenas decisiones porque tengo esos filtros. En la Biblia, en el libro de Daniel, no lo busquen porque se los voy a contar. Después corroboren si se los dije bien. Tampoco es cosa de que todo lo que les diga va a estar bárbaro, no hagan nada más. No, búsquenlo después. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 8 al versículo 19, vemos la historia de Daniel. Daniel, un joven que fue sacado a la fuerza de su país, un joven que fue forzado a irse a otra región. Un joven de 13, 14 años, ese era el promedio que tenía de vida de Daniel. Y este joven no solamente tuvo que ser sacado de sus familiares, de su padre, su madre, todos sus parientes y todo lo que él vivía, sino que además tuvo que ser llevado a otro lugar en donde no conocía la cultura, donde no sabía cómo se tenía que comportar. Quienes hemos estado en otros países nos damos cuenta que eso es fundamental en el tema de poder desarrollarse en ese país en el cual nosotros vamos. Si no nos acomodamos a esa cultura, entonces empezamos a cometer errores y empezamos a ser mal vistos por los ciudadanos de ese país. Entonces nos acomodamos. Y Daniel tuvo que salir de ese lugar y dice la palabra de Dios de que no solamente eso, sino además tuvo que aprender otro lenguaje, que no era el lenguaje hebreo, ¿sí? Era un lenguaje babilónico, de un imperio muy grande. Y toda su cultura cambió. Y cuando Daniel fue y llegó a ese lugar, dice que el rey hizo una gran fiesta, hizo una gran cena. Y en esa cena que fue ofrecido prácticamente Daniel como uno de los jóvenes que habían venido y que habían traído. Y el rey había puesto mucha esperanza en los jóvenes que había traído desde Israel. Y en esa comida él ofreció entonces la vida de estos jóvenes y entre eso estaba Daniel. Ahora hubo un caso interesante y ustedes lo conocen porque cuando alguien viene y le dice, bueno, vamos a festejar, el rey está festejando y el rey dice que comas la comida que él te manda a comer. Por supuesto, amados hermanos, que no tiene que haber sido una comida hecha por un carrito, ¿sí? Tenía los mejores chefs de la época y la comida era una comida muy, muy buena. Pero sin embargo nosotros vemos que Daniel, dice que Daniel toma una decisión. Y aquí quiero enseñarles el primer filtro que nosotros tenemos que tener como cristianos. Dice que él se propuso en su corazón no comer la comida del rey. Bueno, ustedes conocen la historia. Yo no. Propuso en su corazón no comer la comida del rey, no contaminarse con la comida del rey.
Ahora, ¿por qué Daniel, siendo un niño de 13, 14 años, propuso eso en su corazón y decidió no comer la comida del rey? Básicamente porque el primer filtro que nosotros tenemos que aprender y con el cual tenemos que aprender a vivir es honrar a Dios. Honrar a Dios. Y Daniel decidió en su corazón honrar a Dios en todo lo que él hiciera. En todo lo que él hiciera. Porque la comida del rey en ese momento había sido ofrecida a los ídolos. No era una comida que había preparado el rey simplemente por algo, por festejar nada más, sino que en esa comida, toda esa comida tenía que ver con los ídolos de Babilonia. Y David se preguntó una y otra vez y dijo, ¿puedo honrar a Dios comiendo esta comida? ¿Puedo agradarle a Dios comiendo esto que me están ofreciendo y que yo sé que está ofrecida primero a los ídolos y no está ofrecida a mi Dios? ¿Puedo yo hacer eso? Sencillamente él dijo, no puedo hacerlo. Simplemente tomó la decisión de honrar a Dios en su vida. Cuando nosotros como cristianos aprendemos a tener nuestro primer filtro que dice voy a honrar a Dios, ese primer filtro que nosotros tenemos es un filtro que a nosotros no nos va a llevar por mal camino. El mismo libro de Daniel habla de Sadrach, Mesach y Abednego, los otros 3 amigos de Daniel. Y en un momento dado este rey de Babilonia dice que levanta una estatua y las medidas son más o menos de 80 metros de alto. Levanta una estatua y dice todo pueblo, nación y lengua, todos se tienen que arrodillar delante de este ídolo. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego dijo, miren, no sé qué es lo que va a hacer usted, pero nosotros servimos a un solo Dios y no vamos a doblar nuestras rodillas delante de esa estatua que usted ha edificado. El resultado fue el horno de fuego. Al horno de fuego. Pero ellos honraron a Dios. Dice la Biblia que cuando fueron a ver al otro día, los 3 van y se acercan. Che, anda a fijarte qué es lo que pasa con estos jóvenes. Dice que cuando se acercan, no solamente ven a 3, sino que ven a 4 dentro del horno de fuego. Porque el ángel del Señor había ido a rescatarlo y a cubrirlo de ese fuego. Había sido calentada 7 veces más el horno de fuego, cuando a ellos lo echaron a ese horno. Y cuando fueron a sacarlo, dice que los que fueron a sacarlo no podían arrimarse, ese de más. Cuando los echaron a ellos al horno de fuego, los que lo echaron murieron en el instante. Entonces lo que quiero decirles, amados, es que tenemos que aprender nosotros a usar filtros en nuestras vidas. ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esto sin que deshonre a mi Dios? ¿Puedo hacer esto sin que deshonre a mi Dios? ¿Puedo ir a este lugar sin que deshonre a mi Dios? ¿Puedo decir esto sin que deshonre a mi Dios? ¿Puedo oír esto sin que deshonre a mi Dios? Rara vez nos paramos nosotros para usar estos filtros. Y si nosotros como cristianos aprendemos en esta nueva etapa que estamos viviendo como iglesia a usar este filtro, tenemos muchas posibilidades de no equivocarnos en las decisiones que vamos a tomar. Porque lo primero que yo busco es honrar a Dios. Y cuando yo honro a Dios,
Cuando yo honro a Dios, Dios viene en retribución y con retribución a nuestras vidas. Pero no, nadie me ve, yo estoy solo acá y nadie me va a ver, nadie me va a escuchar. Puedo hacerlo. Hay una mala noticia en esto. Dice el libro de Lucas 12:3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. O sea, todo lo que yo digo en secretos se va a escuchar. Dice, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se va a proclamar en las azoteas. Porque para nosotros, si nosotros no somos capaces de usar el filtro, de honrar a Dios, entonces vamos a caer en esto, de que todo lo que nosotros vamos a decir se va a oír. Y todo lo que yo diga, aún en el dormitorio con mi esposa o con mi esposo, o con el esposo de ustedes, no con mi esposo, con el esposo de ustedes, se va a proclamar en la azotea. Entonces, hermanos, primer filtro, honrar a Dios. Honrar a Dios. Lo que estamos haciendo o lo que dejamos de hacer, honra a Dios. ¿Cómo voy a contestar? Honra a Dios. ¿Cómo voy a actuar? Honra a Dios. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, entonces Dios empieza a darnos a nosotros el favor de sus bendiciones. No solamente sobre nosotros, sino también sobre toda nuestra gente. Segundo filtro. Puedes confiar en Dios. No se me duerma. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. La gente se hace muchas preguntas. ¿Qué cree? Dije que Lucas 12:3. Lucas 12:3. Las personas se viven haciendo preguntas. Y dice, ¿este irá al cielo? ¿Está? ¿Dios podrá hacerse cargo de lo que a mí me está pasando? ¿Dios podrá contestar mi oración? ¿Dios podrá traer justicia sobre mi vida? Cuando nosotros empezamos a hacer esto, la pregunta real es, ¿puedo confiar en el juicio de Dios? ¿Dios irá a ser justo cuando alguien me ataque? ¿Dios irá a ser justo cuando alguien hable de mí? ¿Dios irá a ser justo cuando yo necesito una respuesta de Él? Si el primer filtro que yo tengo es el filtro de honrar a Dios, el segundo filtro tiene que ser confiar en Dios. Tengo que aprender a confiar en Dios. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7 dice, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, todo el mundo va a decir que los juicios fueron justos de Dios. Que Dios es justo. Nadie podrá decir que Dios fue injusto en las decisiones y en lo que Él tomó y en la respuesta que nos dio. Dios es justo y puedes confiar en Él. Por eso el libro de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a intervenir para ayudarme. Dios va a intervenir para ayudarlos a ustedes. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios es justo. Dios es justo, hermanos. No hay absolutamente nada en lo cual Él vaya a aplicar injusticia sobre nuestras vidas. Y hay varias cosas que son promesas de Dios, que Dios va a recompensarnos porque Dios es justo. Amados hermanos, la primicia que ustedes trajeron y que yo traje, no es porque yo lo diga, sino porque Dios dice
que cuando nosotros traemos nuestras primicias, Él va a bendecir nuestras alacenas. Y muchas veces no tenemos en nuestra alacena porque no somos nosotros justos con Dios. Y no es porque Él no vaya a ser justo, Él va a cumplir su palabra. Cada vez que nosotros presentamos una semilla a Dios, dice que Él da, ¿cómo es? Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. O sea, Dios no da semilla de otra manera. ¿Para qué le va a dar semilla a alguien que no está sembrando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Cuando Dios dice, traed vuestras ofrendas, es porque Él quiere bendecirnos, porque va a ver nuestro corazón. Las ofrendas tienen que ver con nuestro corazón. Si yo le entrego 10 centavos al Señor, ese es mi corazón. Así lo amo. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando sencillamente de que la disposición del corazón de nosotros va a marcar al Señor las bendiciones que van a venir sobre nuestras vidas. El diezmo es una buena manera de probar cuánto nosotros amamos a Dios, porque es un acto de fe. Y yo confío en Él. Y yo sé que puedo confiar en Dios, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Entonces, amados, primer filtro, honrar a Dios. No hagan absolutamente nada sin que primero se pregunten, ¿estoy honrando a Dios? Con lo que voy a decir y contestar, ¿estoy honrando a Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy honrando a Dios? Amados hermanos, el segundo filtro que nosotros tenemos, con lo cual tenemos que vivir, es vivir confiando en las promesas de Dios, confiando en que Dios es fiel, que Dios es justo. Quédese tranquilo, relájese. Si usted hace lo que tiene que hacer, Dios hará el resto, porque Dios es justo. Dios hará el resto, Dios es justo. Si aprendemos a vivir con estos filtros en nuestras vidas desde muy temprana edad, si ustedes se lo enseñan a sus hijos, esos sus hijos no le van a traer problemas. Porque van a ser personas que viven en paz y en prosperidad. Solamente 2 filtros para que lo empiecen a aplicar en sus vidas y empiecen a ver de que esta iglesia, este ministerio, ya tiene que cambiar. Y para cambiar tenemos que cambiar nosotros. Si en algo hicimos mal por desconocimiento, bueno, pero ya se terminó. Pido perdón, Señor, me equivoqué. Señor, no es lo que tú pides. No he estado viviendo en la justicia tuya, no he estado confiando en ti, no he estado confiando. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a retomar y vuelvo a hacer de que tu justicia venga sobre mi vida. El próximo domingo, porque ya, gracias a Dios, disfrutamos de la cena del Señor, quiero hablar sobre el tercer filtro. No ataques, no te defiendas. Y si Dios me lo permite, el cuarto filtro, no tires leña al fuego. Vamos a aprender, porque tenemos que cambiar. Vamos a aprender. No, echar fuego allá, sí. Tirar leña al fuego. No tires leña al fuego. Amén. ¿Lo entendieron, amados? ¿Sí? ¿Cuál es el primer filtro? Honrar a Dios. Por sobre todas las cosas, aún por sobre tus intereses personales. Porque a veces nosotros analizamos, ¿me conviene o no me conviene? No, el reino de las tinieblas está avanzando a paso agigantado. Quiero comentarles algo. ¿Por qué digo que el reino de Dios está avanzando a paso agigantado? Porque Él sabe cómo una iglesia se empieza a mover. Antes que empezara el culto,
fuimos informados que atrás en la ventana había un par de pepinos. ¿Bien? Fuimos con el hermano Diego y anulamos todo acto y toda cosa que se podría haber desatado en función de eso. Nadie deja 2 pepinos. Están bastante caros para dejarlo. ¿Ok? Pero fuimos y anulamos. ¿Saben por qué? Porque creemos que somos una iglesia que estamos avanzando. Estamos avanzando. Y el diablo también va a avanzar. Pero él no tiene poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre y cuando aprendamos a vivir en y con los filtros. Honro a Dios por sobre todas las cosas. Mi manera de vestir, mi manera de comportarme, mi manera de ser, mi manera de pensar, todo, honro a Dios. Y segundo, no tengo duda de que Él es justo y va a aplicar justicia y va a venir con retribución para mi vida. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos amados. Amén.